Hola a todos, hoy vengo a hablar sobre un tema bastante hablado en el mundo del misterio y es el famoso proyecto MKUltra, ¿no? De la CIA, ¿no? Y vengo a contar un poco la historia, ¿no? Lo que ha ido pasando durante los años y cuál fue su inicio y su supuesto fin, ¿no? En el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una de las mayores obsesiones de los responsables de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, fue lograr dar con una forma, ¿no?, perfecta con la que poder sacar toda la información a un preso durante un interrogatorio y posteriormente, ¿no?, resetear la memoria del interrogado con el fin de que no quedara rastro alguno de lo ocurrido. Para ello se intentó fichar a los más prestigiosos científicos, ¿no?, de la época en campos tan diversos como la química, la psicología, la psiquiatría o la neurología. Muchos de estos expertos provenían de la Alemania nazi a través de la conocida como Operación Paperclip, mejor dicho, Paperclip, en pronunciación inglesa. Drogas sintéticas, aparatos de electroshock, terapias de hipnosis y un gran número de técnicas de tortura fueron diseñadas por estos investigadores que contaban con el respaldo y financiación de la CIA. El carácter secreto del programa hizo que esos experimentos quedasen al margen del control de las autoridades y el gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tácticas de espionaje de los agentes secretos se habían profesionalizado al máximo y cada vez costaba más poder acceder a la información de la que se disponía un espía cuando era detenido. Por esa razón, durante los años de la Guerra Fría, se intervinieron grandes cantidades de dinero y muchos esfuerzos para poder invirtieron, todos los secretos que escondían los agentes pertenecientes al bloque soviético. El proyecto se bautizó como Proyecto MKUltra y los primeros experimentos comenzaron a realizarse a los inicios de la década de los 50. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores, mejores investigadores, desarrollaran las técnicas y drogas que ayudasen en el propósito del control mental de las personas. A lo largo de los siguientes años, de individuos de Estados Unidos y Canadá participaron en numerosísimos experimentos sin ser conscientes de ello, de que estaban formando parte de un proyecto secreto de la Agencia de Inteligencia. Muchos de ellos eran estudiantes que se habían presentado voluntarios en sus facultades. Mira tú, que tú, por ejemplo, un día te dicen de ir, estás en la universidad y te dicen de ir a un sitio para experimentar con, yo que sé, un caramelo. No sabes ni que puede ser una pastilla de estas, de las que te dicen los de la CIA. Y mira, un poquito para quitar el hierro al asunto, que no te puedes fiar de nadie en este mundo. Sigo con lo dicho, pero la mayoría de los participantes, por así decirlo, eran personas obligadas a ello, ¿no? Que como vagabundos, ¿no? Presidiarios, pacientes de hospitales psiquiátricos, por así decirlo, la gente que no tiene ese prestigio o que no quieren darle ese prestigio social a los poderosos. Con todos estos individuos se forzó al máximo la experimentación y yéndoseles a menudo de las manos el asunto, que en ningún momento lo tenían claro. Un gran número fallecieron y otros quedaron con las facultades mentales totalmente mermadas. Uno de los investigadores que más activamente trabajó en el proyecto MKUltra fue el psiquiatra de origen escocés Donald Ewen Cameron, quien puso en práctica numerosas técnicas de tortura con electroshock, suministrando altas dosis de LSD o teniendo a los voluntarios días enteros sin poder dormir mientras les obligaban a escuchar grabaciones con mensajes subliminales. Todo ello con la intención que desarrolla una técnica eficaz con lo que sacar la mayor información posible durante los interrogatorios. Quien también tuvo un destacado papel en este aspecto en el proyecto fue el psicólogo estadounidense Henry Alexander Murray, prestigioso profesor en la Universidad de Harvard, que llevó a cabo entre 1959 y 1962 un experimentado con una veintena de sus alumnos que se presentaron voluntarios y que posteriormente fue tachado como un experimento cruelmente atroz. A inicios del año 1970, los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a ver la luz, y varios fueron los requerimientos tanto judiciales como gubernamentales para que se aportaba documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar los informes, se hizo desde la dirección de la agencia de inteligencia fue destruir la mayor parte de ellos.
A pesar de que esto se iniciaron varias comisiones de investigación, toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue gracias a los testimonios ofrecidos por personas que habían participado en los experimentos, saliendo a la luz numerosísimas atrocidades y torturas como la que hemos hablado en respecto a lo que le hacían a la gente. Debido a la obstaculización realizada por el propio director de la CIA, Richard Helms, el gobierno no tuvo más remedio que apartarlo del cargo, aunque fue enviado como embajador a Irán. Y mira tú, empieza a hacer todo tipo de atrocidades a la gente sin razón alguna y lo perdonan y lo envían como embajador a Irán. Un castigo entre comillas, no sé si le beneficia porque a lo mejor en Irán tiene privilegios, pero bueno. Todos los sucesores de Helms, entre ellos George H. W. Bush, se negaron taxativamente a dar información sobre el programa de MK Ultra hasta que en el año 1977 fue nombrado director de la agencia Stansfield Turner, un almirante de la Armada retirado que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas implicadas. Con ello se desmantelaba un programa que había gozado de casi tres décadas de impunidad absoluta. Al respecto, mi opinión sobre el proyecto MK Ultra, yo pienso que al día de hoy lo siguen utilizando y pienso que muchos famosos como conocemos y todo esto, los, digamos, influencers, celebridades, por ejemplo, digamos, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, etc. Estas personas, estos, por así decirlo, artistas, desde una base, desde que son pequeños, ¿no? Como que le meten en la cabeza, digamos, porquería, ¿no? Porquería mental, a tal punto de que si os fijáis, que no digo que su música sea mala, ni que no sean buenos artistas, si os fijáis me refiero a la manera de comportarse. Todos, por así decirlo, tienen como un comportamiento base, ¿no? Que todos son muy iguales unos de otros, dicen lo mismo, tienen en sus ocasiones muchos tienen ciertos mensajes subliminales, ¿no? Como las simbologías illuminatis, masónicas, etc. Y la verdad es que este proyecto para mí, como que sí que dicen, entre comillas, que lo han terminado, pero todavía siguen trabajando con él. Por ejemplo, os daría un poco así de... Si os fijáis en la serie, por ejemplo, de Stranger Things, con lo que pasa, que no quiero hacer spoilers si alguien ha visto la serie, se basa en eso, ¿no? El proyecto Mecha Ultra de cierta personaje llamada 11 y por así decirlo, yo me refiero que pasa algo parecido, pero no tan fantástico obviamente como en la serie, sino que algo más real, pero a la vez atroz como sale la serie. Y no solo esto, también, por ejemplo, si investigáis un poco, por ejemplo, en Call of Duty mismo, ahí, no sé si recuerdo, era el Call of Duty Black Ops, también hablan del proyecto Mecha Ultra, que al día de hoy se sigue haciendo, o sea que tanto en series como en videojuegos, en películas, te siguen hablando de lo mismo. Y yo pienso que Hollywood es muy de dar mensajes subliminales, ¿no? De cierta manera. Y como es una película, bueno, es una película. Como es una serie, bueno, es una serie. Como es tal, 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 es tal, tal. Me quiero referir que nunca van a dar la verdad y siempre van a esconder por su beneficio. Y es eso, y siempre va a ser así. Y hablaré mucho de este tema en siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.